Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Y hoy tenemos como invitada, aquí a mi izquierda, ella es Fátima García, es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctora en Didáctica e Innovación Escolar. Ha sido maestra de primaria con las especialidades de inglés, PT y AL, y actualmente es orientadora de secundaria. Además, desarrolla labores de divulgación educativa como ponente en diferentes espacios. Y una de las cosas que también me ha llamado la atención de ella es que es una apasionada de la atención a la diversidad, que ahora en el transcurso de esta charla abordaremos. También es coleccionista, que esto me llama mucho la atención también, Fátima, de ediciones de Alicia en el País de las Maravillas, aprendiz de cantante y una viajera incansable. Además, como ella se define en su blog, compostelana, de adopción, gallega, de corazón y ciudadana del mundo. Fátima, en primer lugar, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, pues hoy para cantar poco, porque sigo con la garganta un poco tocada, porque el problema es que no me callo. Como comprobaréis, no me callo. Entonces, no hay manera de curar una garganta si una no se calla. Pero vamos, con un poquito de infusión, pa'lante, perfectamente. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias, Fátima. Pues, si te parece, vamos a comenzar con esta pregunta que ya es tipo en este canal. Y es la siguiente, Fátima. ¿Qué cualidades, bajo tu punto de vista, debe tener un buen o una buena docente? Pues yo creo que sobre todo tiene que tener un profundo sentido profesional. Tiene que vivir su profesión, va a sonar redundante, pero con profesionalidad, no como una cosa que con un poco de vocación se apaña o que es algo que se va evolucionando ya sobre la marcha, sino que es una profesión con su dificultad y que por lo tanto hay que vivirla como algo en lo que tienes que reflexionar, te tienes que formar, tienes que estar al día. Para mí esa es, digamos, el punto de partida principal, porque hay gente que tiene una capacidad de esto que se llama en la teoría, ¿no?, la pedagogía natural, que es capaz de comunicar de un modo pedagógico, de un modo excepcional, y son docentes natos. Y está muy bien, pero esa gente tiene posibilidad de evolucionar y que evolucione. Y quien no es así también puede aprender y se puede mejorar. Entonces, sobre todo esa visión profesional. Y luego, bueno, pues evidentemente todo lo que acompaña a una profesionalidad sentida y vivida pues de un modo muy ético y muy deontológico, ¿no? Pues el respeto por los compañeros, el respeto por el alumnado, el entender el trabajo en equipo, educamos juntos, ¿no? O sea, cada profe en su aula, eso, si alguna vez tuvo sentido, pues seguramente murió hace mucho tiempo, murió en el momento en el que se juntaron más de 2 profes en una escuela, y eso ha venido ocurriendo y dejando de ocurrir a lo largo de la historia en muchas ocasiones. Y el entender que se educa con lo que haces, no tanto con lo que dices. El alumnado se queda mucho con lo que haces, se educa con el ejemplo. Entonces, asumir todo eso es asumir ser un buen profesional, y a partir de ahí, pues habrá aspectos que se pulan y aspectos que no, y habrá profes que tienen unas cualidades que a lo mejor asociamos más tradicionalmente con ese profe bueno, entrañable, y otros que no, y no pasará nada. Todos recordamos a un buen profe que el primer y el segundo día de clase tenía 0 boletos para ser un profe que recordáramos con admiración o con cariño. Y sin embargo, ahí está, ¿no? La variedad también es importante. No sé si he respondido a tu pregunta, pero si en algún momento yo me enrollo y no respondo, tú me dices, Fátima, céntrate. Y yo te lo voy a agradecer en el alma. No, yo quiero puntualizar, aparte de que estoy de acuerdo contigo, es la cuestión del prototipo per se, ¿no? Que hay muchos diferentes tipos de buenos profesores o buenas profesoras, cada uno con sus características, con sus rasgos personales, a la hora de comunicar, bueno, pues su área del conocimiento específica, de cómo saber conectar con el alumnado, cómo generar esos ambientes de aprendizaje dentro del contexto, que creo que también es algo muy importante, ¿no? Que cuando se habla de educación, yo me doy cuenta, ahora sobre todo, cada vez que, bueno, el hecho de escucharos, a mí me da más información, porque aunque, y yo sé que tú también, al igual que yo, me encanta la investigación científica, todos los datos, toda esa información
que nos pueda ayudar, ¿no? O que nos dé esa herramienta para luego poder ponerlas en el aula, o que nos dé esa mayor probabilidad, ¿no?, de éxito, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, para llegar al alumnado, es algo que considero fundamental, ¿no? Pero como te decía, el contexto, porque no es lo mismo a lo mejor, no sé, aquí yo en mi ciudad, o en Granada, en un pueblo de Granada, o una ciudad de Madrid, Valencia, etcétera, con un perfil de alumnado determinado, que eso también puede un poco, bueno, generar esa variación a la hora de atender a ese tipo de alumnado, ¿no? Pero desde luego lo que sí está claro es todos esos elementos que tú has compartido, has desarrollado. Creo que en líneas generales son valores que debe de poseer todo, creo que buen o buena docente. Y en relación a esto, sí tenía curiosidad, Fátima, por preguntarte lo siguiente. ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a convertirte en maestra, bueno, y ahora actualmente, ¿no?, como orientadora? Es una historia larga y complicada. Mi currículum profesional es peliagudo. Yo entré en magisterio casi por casualidad, porque yo había estudiado administrativo, yo hice FP, FP1 y FP2, aquella antigua FP, no hice bachiller, y era técnico especialista administrativo, y bueno, me surgió la oportunidad de ir a la universidad, pero me surgió de golpe y porrazo. Yo no tenía expectativas familiares de asistir de acudir, de cursar una carrera, y surgió. Y fue como, ostras, ¿ahora qué elijo? Porque tampoco no podía hacer cualquier cosa, porque desde FP tú no podías entrar a cualquier carrera. Antes había diplomaturas y licenciaturas, a las licenciaturas no podías entrar. Algunas tenían acceso directo, pero otras no. Y dije, bueno, pues de todo lo que hay, pues era ingeniero forestal, maestra o ya seguir con temas de economía, relaciones laborales y tal. Y yo recuerdo que además dije, no, es que yo me metí en administrativo, pero yo odio esto. O sea, a mí lo que me gusta es la tecnología, me gusta la informática. No puedo entrar en una carrera, en una ingeniería informática, pero yo no me quiero dedicar a la administración para nada. O sea, yo, papeles, luego 10 años directora, 9 años directora y 1 secretaria y en la administración pública. O sea, no hago otra cosa que mover papeles, facturas y presupuestos. Pero yo me acuerdo que en aquel momento dije, yo esto no en la vida, que va, para nada. Y entonces lo que quedaba era magisterio. Y dije, bueno, yo para esto no sirvo, yo esto no, se me va a dar bien. Pero me meto en la de inglés y entonces aprendo inglés. Y hombre, pues eso me abre puertas, porque hablando bien inglés, pues, y ya está. Y luego ya me buscaré la vida y tecleando bien, porque era administrativa y bueno, pues la mecanografía la llevaba bien, salgo de informática, inglés, bueno, me busco la vida y bien. Ese fue esos eran los pensamientos que yo tenía en la cola de la universidad con el sobre de matrícula, de cuando se hacían las colas con los sobres de matrícula. Es verdad. Y el primer año, sí, porque yo desmitifico mucho esto, esta gente que, no, yo todavía quise ser profesor, yo me cuadró, dije, pues de lo que hay, pues esto, qué malo será. Esto es muy gallego, ¿no? Lo de malo será. Y al final, bueno, pues entré y el primer año me cambió totalmente la visión, el segundo todavía más. Y empecé a ver que, bueno, que detrás, que no era la idea que yo tenía de es que maestro es esa persona súper vocacional, que desde pequeñito lo ha querido, que se puede aprender, que había cosas que yo era torpísima haciendo. Y pues seguramente todavía lo soy, ¿no? Pero que mejoré mucho, o sea, del grado de torpeza desastrosa que yo tenía cuando entré en magisterio a más o menos sobrevivir en el aula, a los 2 o 3 años de profe, pues había mejorado un montón. Entonces, poco a poco me fue enganchando. Dije, pues esto me gusta, pues bueno, pues voy a intentar ejercer, a ver si no fenezco. Y efectivamente, cuanto más ejercía, más me gustaba. Y entonces dije, bueno, pues me fui a Inglaterra, viví un año en Inglaterra dando clase allí, a grupos muy complicados. Y es muy, muy interesante lo que comentabas del contexto, ¿no? O sea, cosas que yo hacía allí que aquí no puedo hacer. Yo siempre digo que Finlandia es mi animal mitológico educativo favorito y me habrás oído describirlo alguna vez, porque la gente dice, es que esto se hace en Finlandia. Digo, bueno, pero si funciona en Finlandia no quiere decir que funcione en España, porque España no es Finlandia. Cuando España sea Finlandia, aplica las medidas de Finlandia y España. Una de estas mitologías finlandesas es que leen muchísimo. Claro, leen muchísimo, porque ya me dirás tú qué hacen en diciembre a las 3 de la tarde.
cuando estuvimos confinados, los niveles de lectura en España eran los mismos que en Finlandia. Y luego bajó, pero no se perdió del todo. Quiero decir, seguimos manteniendo niveles de lectura un poquito por encima de lo que eran antes de la pandemia. Yo digo, pues coge a adolescentes finlandeses y te los llevas a Cádiz en mayo, a ver cuánto leen. No te digo a Galicia, que tenemos que te puedes ir a tomar encerrado lloviendo, ¿no? Pero llévatelos a Granada y a ver qué pasa. Entonces, no es lo mismo. Yo en Inglaterra también, o sea, fue un golpe de realidad absoluto, ¿no? Esas cosas que yo había aprendido, porque mi primer trabajo con alumnos, más allá de las prácticas, fue en Inglaterra. Y entonces yo iba con una serie de ideas que a mí me habían enseñado a ser maestra en España. Pero ser maestro en Inglaterra es otra cosa totalmente diferente. O sea, yo me iba dando de tortas con los alumnos, con los compañeros, o sea, las llevé por todas partes. Y dije, aquí hay algo más. Ahí es donde entiende realmente que la investigación científica está muy bien y ya sabes que yo la defiendo donde haga falta, pero esto es una artesanía. Tienes que saber lo que funciona y comprar boletos. Pero luego tú tienes que saber dónde estás, mirar a tu alrededor y, por decirlo de una manera casi animal, oler el clima que hay en clase en ese momento y decir, esto que yo traía preparado, como que no, como que mañana sí eso, hoy no toca. Y ya está, y no pasa nada. Y a veces perder ese pie, pues te cuesta, ¿no? Asumirlo. Entonces, pues nada, me fui a Inglaterra y luego volví. Y estuve un año trabajando en Madrid. Mi historia como profe de idiomas en Madrid es muy peculiar y otro día te la contaré cuando no estemos grabando, porque es muy interesante. Pero bueno, el resumen es que yo daba clase de inglés a ejecutivos. Preparaba ejecutivos para los exámenes. Entonces yo tenía las horas horribles. Yo daba clase a las 8 de la mañana, que es una hora horrible para darle clase a nadie, a la hora de la, perdón, a la hora de la comida y el ratito que ellos tenían para comer, y a las 6 de la tarde cuando salían de trabajar. Y yo en medio tenía un montón de huecos. Y soy un culo inquieto. Lo que estábamos comentando justo antes de empezar a grabar. Y yo, pues, yo tengo que emplear mi tiempo en algo porque ¿qué hago todas estas horas tiradas? Y me metí a hacer pedagogía, que en aquel momento era filosofía y ciencias de la educación, porque era la única carrera, la UNED era la única universidad que mantenía las carreras antiguas, pues me metí en la UNED, en el curso de adaptación. También me llevé unos cuantos palos y descubrí que había profesores que decían, los maestros no pintáis nada en pedagogía y te voy a suspender porque sí, y este tipo de cosas, ¿no? Pues digo, valiente profesor de futuros profesores eres tú, ¿eh? Pero también me encontré profesores maravillosos. Yo, por ejemplo, sabes que me gusta mucho la historia de la educación y mi amor por la historia de la educación fue en la filosofía, en la carrera de filosofía y ciencias de la educación. Teníamos una asignatura obligatoria que era historia de la educación, que como era el curso de adaptación, pues te entraba la historia toda, directamente. O sea, ya. Los otros hacen primero, segundo y tercero y se van partiendo en trocitos para ti toda. Pues me pasé horas y horas y horas leyendo y descubrí un montón de cosas súper interesantes y aprendí a ver la sociología de la educación desde otro punto de vista y aprendí un montón de pedagogía experimental. Yo algo de estadística sabía, pero la pedagogía experimental es como la psicología experimental, es estadística pura y dura y aprendí un montón. Me lo pasé, no sé si decir me lo pasé muy bien, porque al final, claro, te vas a examinar de ello y cuando te vas a examinar de ello el disfrute es regulinchis, pero aprendí un montón. Y entonces ya dejé de trabajar en Madrid, me volví a Galicia y dije, pues voy a seguir en esto. Pero ya ves que no es nada como yo, y a mí me gustaría contarte, no, es que fue siempre mi ilusión y era un plan predefinido. No, es que las cosas fueron surgiendo. Y entonces acabé la carrera y cuando acabé la carrera dije, ostras, pues que me gusta mucho el PT, o sea, la pedagogía terapéutica, que era la especialidad que hice yo en filosofía y ciencias de la educación, pero me gusta mucho también el tema del lenguaje. Y como yo había estudiado profesora de idiomas y ya, pues me presenté a las oposiciones y aprobé. Y dije, ostras, pues ahora que ya tengo, digamos, la plaza, pues es una pena que no aprenda algo más de patología del lenguaje porque me gusta mucho. Entonces aprendí audición y lenguaje y me presenté y todo fue enganchando así. Y entonces me dieron destino definitivo contra todo pronóstico por audición y lenguaje en vez de darme el destino definitivo por inglés, que es por cómo aprobé yo originariamente mi oposición.
tengo la adquisición de nueva especialidad. Yo fui a la oposición 2 veces para sacarme la de AL, pero no esperaba, o sea, fue como, bueno, lo tengo ahí y ya iré aprendiendo más. Y no, me dieron destino definitivo y además me lo dieron en un centro de educación especial que en aquel momento era específico para personas con sordera. Y entonces fue como caer, o sea, como que te tiren al mar infestado de tiburones y ahí caes tú. Y me lo pasé muy bien, aprendí un montón y hasta aquí. Quiero decir que, ¿cómo yo llegué a ser orientadora de secundaria? Pues estuve muchos años en este centro de educación especial y luego me fui a la administración central, donde he hecho varias cosas, he tenido pues varias tareas en formación del profesorado, en asesoría, de atención a la diversidad. Y llegó un momento en el que dije, hombre, pues salen oposiciones a secundaria, a mí esto de la orientación cada día me gusta más, me voy a presentar y me presenté y ya está, quiero decir, hay que desmitificar eso, esa idea así como de la persona predestinada desde el nacimiento. No. Y bueno, seré mejor o peor profe, pero vamos, que me gusta la educación, yo creo que no lo duda nadie. y ya ves, ya fue fluir, o sea, al final pasó. El resumen es como llegar a ser maestra, pues pasó. ¿Qué vamos a hacer? Me gusta mucho. Además, coincido mucho contigo, primero por desmitificar eso que parece como hay cierto, ¿no?, romanticismo. Y yo creo que son muy pocas las personas, que seguro que las hay, por supuesto, como todo en la vida, que tengan esa inquietud, esa vocación, esa pasión desde que son pequeñitos. Claro que lo habrá. Ahora, yo me atrevería a decir, y que me corrijan todas las personas que nos puedan estar viendo, que yo creo que son casos puntuales. Y además, si me permites muy rápido, Fátima, yo en mi caso, fíjate que yo con casi ya 42 parillos que llevo ya, ahora es cuando estoy terminando la carrera de educación primaria. Y la gente se preguntará, bueno, ¿y cómo has llegado ahora a esta edad a ponerte a estudiar otra vez y esto? Pues realmente fue a raíz de ser entrenador de baloncesto. Porque también está enseñando a los niños y a las niñas y tal. Y, hostia, tipo, me gustó mucho. Vi que conectaba con ellos, vi que, oye, tampoco se me da tan mal esto. Y a partir de ahí fue creciendo esa intención, ¿no?, esa motivación por hacer eso, pero que no fue que yo naciera, oh, quiero ser maestro vocacional, ¿no? Al final vas probando, también vas viendo que en cierto modo tienes ciertas habilidades, capacidades, competencias que te motivan y dices, oye, ¿y por qué no, no? Y luego ya, pues cada uno dentro de su contexto, de su entorno, pues creo que lo hace y lo intenta hacer siempre de la mejor manera posible, pero que sí, para cerrar, que esto de vocación, de nacimiento por tal, no. A ver, para mí la vocación es importante. Lo que pasa es que ese término a veces, y corrígeme si me equivoco, es bastante resbaladizo, porque parece como que es una condición sine qua non, no puede ser X. No, hombre, tú puedes ir descubriéndola y aparte considero que lo más importante es que seas responsable y profesional con aquello en lo que te dediques. Me da igual. Entonces yo me quedo un poquito más con ese mensaje que, por cierto, coincido contigo y comparto. Es que además la vocación se va desarrollando, quiero decir, cuando tú estudias magisterio, yo estudié magisterio, todo el mundo entra pensando en los niños. Vas a dar clase yo entré en primaria, bueno, pues el inglés antes era solo para primaria y ahora bueno, también porque hay primaria infantil, convenciones, pero vamos, era primaria fundamentalmente. Y claro, todo se orientaba a los niños pues, acabábamos de entrar en la LOCSE, yo entré en magisterio en el 93 y acabé en el 96, son los 3 años de la diplomatura en su momento, y acababa de entrar en la LOCSE y era 6 a 12 años, o sea, 6-11, ¿no? El primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, o sea, se acababa la IGB. Y entonces eso era lo que yo tenía en la cabeza. Mi primer destino provisional fue en una EPA, en un centro de educación de adultos. Y me lo pasé estupendísimamente. Y porque yo venía de dar clase a adultos a los ejecutivos, que por cierto, después del shock inicial descubres que el fondo, por eso yo odio mucho las recetas educativas, lo haces así, 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 porque eso te cambia en el público, lo que me pasó a mí en Inglaterra, te cambian el público y zozobras, no tienes tablas, pero si tú tienes el fondo, eso de que no hay nada más práctico que una buena teoría, tampoco tiene que ser un ladrillo, pero tienes que entenderlo. Si tú lo entiendes rápidamente dices,
Esto tiene sentido a los 10 años, pero a los 40 igual no. Entonces yo tengo que cambiar esto, pero estoy cambiando la forma porque yo sigo sabiendo lo que quiero conseguir en el fondo. No estoy aplicando una receta. Es como el buen cocinero, que siempre tiene ingredientes para todo, porque si no tiene uno, tiene otro que le hace la misma función. Pero el que no sabe, si le falta el huevo en la receta, ya no es capaz de hacer el bizcocho. Entonces, aprender que yo podía dar clase a adultos me abrió un mundo. A mí me gusta dar clases sobre todo, y siendo maestra me he dedicado mucho a ellos, a los adolescentes, casi no sé si decir esto, pero casi cuanto más difícil es mejor. A mí me va la marcha. ¿Qué vamos a hacer? Me va la marcha en junio, en diciembre me quiero cortar las venas, ¿entiendes? Quiero decir. En diciembre, cuando trabajas con alumnado con un poco de dificultad, dices, te planteas el sentido de la vida y dices, ¿qué me manda a mí meterme en esto si yo tengo cantidad de cosas a las que me puedo dedicar? ¿Qué necesidad hay de hacerme daño? Y esto nos pasa a todos. Pero sabes que es una fase, son los meses más complicados, que se viene todo encima, es ese pico. Y pasan las Navidades y es como cuando ya en la montaña rusa ya empiezas a ir cuesta abajo. Yo tenía un compañero de trabajo, lleva muchos años, se jubiló ya, que decía que el alumnado madura como la fruta en verano, en primavera. Y tiene razón. Bueno. Tiene razón. Yo he trabajado mucho con alumnado de PGS, del antiguo programas de garantía social, de PCPI, o sea, alumnado rebotado de todas partes, con unas historias personales, académicas y sociales pavorosas. Y claro, tú empezabas a tener alumnos con los que tenías una relación ya de confianza y de trabajo en marzo. Y en junio se te van y en septiembre vienen otros. Y vuelves a empezar. Y yo descubrí que eso, que es agotador y que a veces llega un momento en el que te mina incluso por dentro, a mí eso me llenaba. O sea, llega un momento en el que tienes que parar porque si no te vuelves loca, ¿no? Tienes que cambiar de aires un poco, aunque luego quieras volver. Pero yo descubrí que en la primaria no eran solo niños. Por ejemplo, mi vocación, lo diré siempre, es el alumnado que tiene más dificultades, la atención a la diversidad y los centros de segunda oportunidad. Y sobre todo esa segunda oportunidad. A mí me encanta eso. Y es cierto que no logras recuperar a todo el alumnado, pero ese que recuperas te hace el curso. Ese que recuperas te hace el curso. Entonces, cambiar un poco las expectativas, ¿no? De la idea que tenemos de la vocación por los niños. Pues no, pues hay maestros que trabajan con adultos. Yo tengo un profundo respeto por los maestros que trabajan en aulas hospitalarias. Tengo un profundo respeto por los maestros que trabajan en centros penitenciarios, por ejemplo. Sí. Me encantaría. Si mañana me dices que hay un sitio, una plaza de profe y no me quedara el centro penitenciario más cercano a 70 kilómetros por una mala carretera, si me quedara cerca, mañana firmaba, me iba encantada. O sea, me parece enseñar cuando enseñar es difícil, ese punto de reto, a mí es lo que me llena. Yo no sé si me dejas en un aula de quinto de primaria estándar, hombre, me lo pasaré bien, porque yo al final ya ves cómo soy, o sea, es difícil que yo sufra, pero no sé si yo estaría desubicada durante, no sé, 3 meses, no sabría qué hacer. Entonces, desmitificar un poco y cambiar las expectativas. Y me enrollo mucho, tú córtame. No. Es que te escucho, Fátima, y me siento muy identificado contigo. El reto, la palabra reto, el hecho de que tengas un reto que sea difícil, que tengas que abordar, que tengas que atajar, a mí es lo que me mueve, es lo que me motiva y lo que también me apasiona. Y eso no quiere decir, como tú decías ahora, que si tienes un entorno, pues, oye, pues que a lo mejor no haya tanta situación problemática, no vayas a atenderlo correctamente, ¿no? Pero ese puntito de saber que hay unos grupos de personas que necesitan esa atención determinada, ya sea para adaptar o ajustar determinadas cuestiones relacionadas con las actividades, con la enseñanza, con la metodología, etcétera, para mí es un reto. Mira, yo, bueno, ahora por el tema de estudiar he dejado aparcar un poco la pizarra de entrenador de baloncesto. Pero yo muchas veces, esto pasa también en los clubes, no siempre los entrenadores pues quieren a lo mejor los equipos más potentes, el A, el B. Yo recuerdo, sobre todo en los primeros años, y luego tienes más adelante,
no, me gustaba coger al equipito que, entre comillas, era como un poquito el menos importante, ¿no? Como va a decir, que somos vamos a trabajar a duro, vamos a demostrarles de lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y partir de esa expectativa, que a priori está por debajo, y luego superarla y ver hasta dónde eres capaz de llegar con ese grupo de personas, eso era un subidón inefable. Entonces ahí Para es ti, verdad para que... ellos. Para ti, Sí, para sí. ellos, para todos, porque el éxito engancha mogollón. Se cazan más moscas. Tengo una compañera de trabajo que lo dice continuamente. Se cazan más moscas con miel que con hiel. Es que el éxito engancha un montón. Es adictivo, eso es cierto. Y sobre todo y más que el éxito, que también es el hecho de que vas mejorando, de que vas progresando, de que vas aprendiendo, de que vas mejorando. Que en definitiva, todo eso que genera situaciones de éxito. Por lo tanto, Claro, yo creo que eso es... pero para mí mejorar es éxito. No somos los mejores, pero donde estábamos y donde estamos ahora, eso ya es éxito. Hemos progresado, pues ya está. Que no todos tenemos que ser Pau Gasol. Exacto, totalmente. Ajustar dentro de tu contexto, de tu entorno. O sea, yo siempre lo que me gusta mucho es el tema de las expectativas. Tampoco generarla elevada, vamos a llegar aquí a ganar la liga, vamos a ser el equipo que más puntos. No, calma. Vamos a ir construyendo este castillo poco a poco, siendo conscientes de dónde partimos, que es muy importante el punto de inicio, y vamos a ver hasta dónde vamos a ser capaces de llegar, siempre de manera, como me gusta a mí, progresiva, espaciada y no todo, como yo le llamo también un poco el efecto champán, ¿no? Que también muchas veces esas situaciones de pequeño avance pueden generarte como una situación de, o no sé, un ejemplo, que gana un partido importante a un equipo que a priori es superior al tuyo, y allá muchas veces en la mente es como que, ya hemos llegado. Digo, no. Esto es un trabajo más, pero hay que seguir trabajando, hay que seguir. Y yo creo que al final es un poco la esencia, ¿no? de la vida, de todas las situaciones, ¿no? que se nos presentan, ¿no? en ese tipo de escenario. Eso. Y vamos a seguir avanzando, Fátima, si te parece, y nos vamos a adentrar ya de lleno en una de tus mayores pasiones, ¿no? Que es la atención la relación a la inclusión. Y en este sentido, quería preguntarte, en relación a la atención a la diversidad, bajo tu punto de vista, ¿qué significado y valor tiene para ti la atención a la diversidad? Es que lo es todo. Es que o vamos juntos en la escuela o no vamos. Porque que vayan unos pocos no nos apaña. Que vayan unos pocos no es escuela de verdad, es otra cosa. Pero el hecho de poder dar una visión general y atención a la diversidad, te lo digo a nivel general, no estoy hablando solamente de alumnado con una discapacidad, con una diversidad funcional, que también, pero el hecho de poder dar una respuesta educativa a todo el mundo es lo que hace que cobre sentido que exista una escuela pública. Es que eso es escuela de calidad, es que lo otro es seleccionar. Es como si yo te digo, ¿qué sentido tiene entrenar a todo el mundo que se mete en el club de baloncesto y no solo hacer una selección el primer día y coger a los mejores? Primero, no el primer día el que parece el mejor no necesariamente es el mejor. A lo mejor es el que parece torpillo 1 o 2 años, de repente despega. Y esto pasa. Yo jugué al baloncesto y con 14 años. O sea que sí. Y no llegué a nada, pero podía ser, quiero decir, tampoco era malísima, era muy delgadita y me llevaba por delante pues casi cualquiera, ¿no? Que corriera, pero bueno, pero me lo pasé muy bien y aprendí a disfrutar de cosas que yo no disfrutaba. Fue la primera vez que yo disfruté de un deporte, porque mi entrenadora nos entrenaba a todos, no escogía a los buenos y se los llevaba para entrenar, nos entrenaba a todos. Yo aprendí mucho de mi entrenadora. Después, cuando fui profesora, ¿por qué entrenamos a todos? Porque creemos que hay unos valores de fondo que todo el mundo merece tener, porque creemos que hay que dar oportunidades con unas expectativas realistas. Esto no es con la atención adecuada todo el mundo puede ser lo que quiera ser. Igual sí, pero igual no mañana. Igual nos hace falta más tiempo. Pero a lo largo del tiempo, con la atención adecuada, con las circunstancias adecuadas, todos podemos progresar. O sea, para mí eso es la atención a la diversidad, en todos sus sentidos, porque hay gente que puede
no sé cómo decirte esto. Muchas veces nos centramos en la atención a la diversidad en esa que se ve. Y muchas veces, no quien más necesita nuestra ayuda, pero también quien necesita nuestra ayuda y no está recibiendo ayuda de nadie, es esa que no se ve. Te decía antes que yo trabajé mucho con chavales de PGS y chavales de PCPI, lo que soy FP básica, ¿vale? Tengo experiencia con centenares de chavales de estos perfiles. Ninguno era vago, per se. Lo que le apetecía estudiar, lo que le apetece estudiar de media cualquier adolescente. Pero ninguno estaba allí porque no le apetecía. Cuando rascabas, siempre había algo más. Pero ese algo más no siempre se veía. Y entonces es que es vago. Entonces es que no quiere. Entonces es que no le interesa. Pero no siempre es así. Muchas veces es que no lo quiero ni intentar porque ya me he esnafrado tantas veces que no quiero volver a esnafrarme, por ejemplo. Entonces, atención a la diversidad para mí también es eso. Es encontrar eso que hace que la gente no progrese, eso que hace que la gente no avance. Eso que hace que tú de repente tengas una situación, lo que llaman en psicología, de indefensión aprendida, de que ya no lo voy a intentar porque he fracasado tantas veces que no quiero volver a fracasar. Y eso entra también dentro de la atención a la diversidad. Y eso es muy importante. Para mí ese es el sentido verdadero, es vamos a ayudar a todos y vamos a ir todos juntos. No sé si he respondido a tu pregunta, pero... Has respondido perfectamente y cuando yo ahora en la facultad pues estudio las dificultades de aprendizaje, una asignatura, atención también a la diversidad. Y a mí me ha hecho esto mucho reflexionar también, ¿no? Con el tema de la atención, que muchas veces parece que, bueno, nos vamos al alumnado propiamente dicho, ¿no? Con necesidades NAE, necesidades educativas específicas que están dentro de la NAE. Pero yo a veces pensaba, digo, creo que atender a la diversidad, claro, la diversidad somos todos, somos todas, no todas las personas, no por hablar en plural. Y sí que puede haber personas que necesiten en momentos determinados una atención más específica, más determinada, pero creo que cualquier alumno o alumna del sistema educativo obligatorio y no obligatorio, si me apura a decir, va a necesitar en un momento o en varios de su trayectoria académica alguna ayuda, algún apoyo, alguna guía. Entonces, fíjate, cuando se habla de atención a la universidad, tampoco me quiero solamente centrar en este alumnado, que por supuesto y desde luego que precisa y quizás con mayor ímpetu. Pero al fin de cuentas es que todas las personas vamos a necesitar, o en un área del conocimiento, que nadie se enfade, de los matemáticos que no se me enfaden, ¿no? Pero que suelen ser las matemáticas por más generales que pueden presentar algo más de dificultad. No sé, son esas áreas que en un momento dado, pues, física, química, sin me cuela alguna, que me encantan todas las áreas del conocimiento. Pero un poquito para cerrar esta cuestión de la atención a la diversidad, coincido con eso, ¿no? Que al final es a todas las personas intentar procurar darle esa atención en relación a sus necesidades, a sus particularidades y por ende, por eso, intentar no dejar, o como se hacía, no sé si ahora, pero yo recuerdo, Fátima, hace ya muchos años, por fortuna está cambiado, en los equipos de baloncesto, pues los que eran buenos en ese momento en un equipo, se hacía esa segregación. Y me acuerdo que se miraban como, ponía a todo en un lado, al equipo para acá y a los otros menos en el otro lado. Y era como, ojo, yo no digo que eso en un momento determinado, si quieres preparar algo específico, se pueda hacer, pero si lo haces de manera sistemática, te estás cargando a los otros. Y además cuando, como tú bien has indicado, sobre todo cuando son más pequeños, que parten de un nivel X, yo es que lo he visto. Niños que eran con menos habilidades motrices o menos técnicas, menos, vamos a llamarle talento por ponerle algún nombre en concreto. Y uno que estaba por encima, a los 2 años, este que estaba aquí, más abajo, ha hecho así. Y se ha puesto por encima. Por lo tanto, eso son cosas que creo que cualquier persona que haya estado en esos contextos ha tenido la oportunidad de observarlo, de verlo y de comprobarlo. Te voy a poner un ejemplo muy rápido, muy rápido. Sí. Yo colaboro, soy codirectora de un proyecto que se llama Accegal, que es un proyecto con la Universidad de Vigo. Tengo un compañero teleco en la Universidad de Vigo y elaboramos tableros de comunicación para móviles para personas con diversidad funcional. Tableros con pictogramas, juegos de estimulación también, bueno, pues para trabajar diversos contenidos, pero fundamentalmente tableros de comunicación, aunque hacemos otras cosas. Pues hemos programado relojes para darle tiempo a personas con TEA y demás.
pero sobre todo la gente que se dedica a la atención a la diversidad y nos conoce por nuestros tableros de comunicación o por nuestras soluciones de comunicación aumentativa. Nosotros nunca tenemos un diagnóstico en la cabeza cuando desarrollamos los tableros. Tenemos varios desarrollados, Víctor Lite y muchos otros, pero tenemos uno pequeñito que además llevó poquito tiempo hacerlo, o sea, en tiempo de esfuerzo, digamos, de ingeniero en horas de programación y horas de diseño, es posiblemente el que menos, pero de largo, o sea, como un 10% o un 5% del tiempo que puede llevar cualquier otro. Y es un comunicador en el que tú escribes lo que quieres decir y lo dice en el teclado del móvil y lo dice en alto. Y te puedes guardar frases prehechas y autocompleta muy rápido. Bueno, es con mucho nuestro tablero más descargado, más usado en todo el mundo, porque además al final es muy fácil ponerlo en varios idiomas, pero con mucho. Nosotros lo desarrollamos para una alumna de mi centro que tenía un problema de control orofacial de la musculatura y cuando hablaba no se le entendía. Llegaba a la adolescencia, no le apetecía ir con el papel y el lápiz porque le daba vergüenza, pero el móvil lo llevaba en la mano siempre y eso le parecía molón. Ten en cuenta que estamos hablando de 2012, un móvil en la mano de un adolescente, permiso para llevarlo todo el rato, pues esto atraía. Digamos que el factor motivación estaba ahí. Se hizo pensando en esa chica, pero se hizo con una perspectiva de diseño universal, de accesibilidad universal, de que esto lo puede usar cualquiera. No te puedes imaginar la cantidad de personas que nos escriben o que nos han dejado comentarios diciendo: me he salvado la vida cuando me operaron del pólipo. La semana pasada una pedazo de afonía y no podía comunicarme y así me he podido entender con el médico. Es decir, tú planteas una solución que en principio está pensada incluso o se ha desarrollado para una persona concreta, pero la diversidad que hay ahí fuera, en un momento determinado, porque muchas de las personas necesitaron Message TTS, que es como se llama esta aplicación, 15 días, pero es que esos 15 días les dio la vida. ¿Entiendes? Ese es un poco el concepto de atención a la diversidad. Es, tú no te cierres, tú haz algo pensando cómo solucionar este problema de este alumno, pero déjalo abierto a todo el mundo, todo lo abierto que puedas y que la gente lo haga suyo. Y vas a descubrir que hay un mundo súper rico de que cuando ofreces esta variedad de soluciones, la gente las hace suyas, de maneras que no se te podían haber ocurrido ni a ti, ni a tu compañero, ni a las 3 o 4 personas que trabajan contigo habitualmente. Es un proyecto totalmente voluntario. O sea que vamos muy lentos porque dormir está sobrevalorado, pero algún día toca. Pero bueno, está ahí. Yo recuerdo otra frase de dormir, también un comentarista muy famoso, no sé si tú lo conocías, de la NBA, que era Andrés Montes, uno bajito, el jugón. Él decía que dormir es de cobardes, ¿no? Un poco por buscar cierta analogía con lo que comentas y me parece súper interesante. Además, bueno, ya aprovecho, lo dejaré en la descripción del vídeo para todas aquellas personas que estén interesadas y también puedan acceder a ese material. Y me viene muy al hilo de la siguiente pregunta, Fátima, porque precisamente quería comentar contigo que, bueno, creo que uno de los principales objetivos, ¿no?, en relación a la atención a la diversidad es el hecho de eliminar las barreras, ¿no?, que dificulten el aprendizaje. En este sentido, me gustaría preguntarte, bajo tu experiencia, ¿no?, y tu punto de vista, ¿cuáles son las principales barreras que existen en el ámbito escolar, por un lado? Y tú ya nos has dado algunas pistas con esto que nos has comentado, ¿no? ¿Y qué estrategias educativas se pueden llevar a cabo en el aula o en un centro escolar, ¿no?, digamos, para mitigarla, para suprimirla o para mejorarla? Es que, perdón, que os dejo sordos de vez en cuando con la tos, pero es lo que hay. Es que las barreras dependen mucho de la persona, o sea, de la situación de la persona que en ese momento tiene que interactuar con el entorno. ¿Qué ocurre? Que hay entornos que están diseñados de un modo amplio, un poco lo que te decía que nos pasa con esta aplicación, que no lo reducimos, que dejamos muchas opciones. Nosotros, por ejemplo, en todas nuestras aplicaciones aprendimos muy rápido que una opción tenía que ser mayúsculas o minúsculas, porque España no se divide en Barça-Madrid, España se divide en se aprende con mayúsculas o se aprende con minúsculas. Y esto es irreconciliable. O sea, tú juntas a dos bandos de profesores, pues tener peleas, muertos ahí, si se ponen a discutir esto. Entonces,
¿Quieres mayúsculas? En mayúsculas. ¿Quieres minúsculas? En minúsculas. Otra cosa que aprendimos muy rápido. La persona con la que trabajamos, que siempre trabajamos, partimos de un caso real, siempre, de solucionar un problema real. Cuando quería seleccionar una letra en uno de nuestros primeros comunicadores, decíamos, bueno, pues que ponga la mano en la pantalla y da igual, o sea, esto es iban ciclando todas las letras del alfabeto, van ciclando, A, B, C, bueno, no van A, B, C, van por orden de frecuencia, porque primero las más frecuentes y luego las menos, que es lo que tiene sentido, pero cuando pasa la letra que tú quieres, tocas en cualquier sitio de la pantalla, la letra se selecciona, vale. Pongamos que la niña se llamaba Andrea, que no se llamaba Andrea, pero vamos a poner que se llamaba Andrea. Veía la A y decía, esa es la mía, y ponía la mano, pero por el problema motórico que tenía, luego no era capaz de levantarla. Y entonces se ponía, se seleccionaba muchas veces. Pues esto tiene fácil arreglo. Es cuando tú pones la mano, se para el ciclado de letras, pero no se selecciona nada. Y cuando se levanta, eso es el clic. Vale. Tenemos dos opciones, tocar o tocar y levantar. Ya que tenemos las dos, deja que el usuario elija. No elijas tú. Y entonces ya no hay barrera, porque ya le has dado la opción. Hay un texto muy bueno, si no lo conocéis, lo tiene linkado, después te paso todo, para que puedas ponerlo en la descripción del vídeo si quieres. Hay un libro que se llama, de Katie Snow, que se llama Disability is Natural, la discapacidad es natural, que a mí me gusta mucho porque da esa idea de que, bueno, ¿sabes cómo se llama mi blog? Discapacitodos, porque bajo las circunstancias adecuadas todos somos discapacitados, es esa idea, ¿no? Y en el libro tiene un textito breve que se llama El país de los ciegos. Lo tiene Carmen Saavedra, que es una compañera y activista en el mundo de la discapacidad, de la diversidad funcional, lo tiene traducido al castellano. Y en este país, pues es la historia, ya te hago un spoilerazo como la copa de un pino, es la historia de una persona vidente que va a una ciudad en la que todo el mundo es ciego. Y como todo el mundo es ciego, no hay luz cuando se hace de noche. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Y no está escrita las cosas en tinta, porque ¿para qué? Tan braille. Y de repente, esa persona es discapacitada. Porque llega a un hotel y no hay luz. Y dice, ¿no tenéis una habitación con luz? Y digo, no, es que, claro, los que le atienden dicen, es que nunca hemos atendido a una persona así, es que no sé, yo no sé cómo dirigirme a esta persona. Ay, y como va andando a oscuras, pues casi tira a un niño en el restaurante y se le escapa la comida. Y todo el mundo dice, oye, pero por Dios, ¿pero para qué sale de casa? Porque... Y te das, o sea, no es para nada teórico, es un relato, pero te cambia el punto de vista totalmente. Es de repente, en ese contexto, ¿quién es el discapacitado? Y entonces ya no hace falta que expliquemos cuáles son las barreras, porque cuando te pones en el otro lado es todo tan natural. Es todo tan natural, es ponte del otro lado. Yo este texto lo uso muchas veces en formaciones y normalmente la gente se queda como pensativa, ¿no? Como, ostras. Pero recuerdo una formación con colegas de una asociación de tiflotecnología abierta, casi todos ciegos, es de las pocas charlas en las que yo he dado que había casi tantas personas como perros, porque estaban los perros guía, y recuerdo que me decían, como no se han dormido los perros, eso es que no eres muy aburrida. Y digo, bueno, pues está bien. Y que les leí el texto, ¿no? Un poco para hacer esta reflexión, que ellos ya la tienen muy clara, pero para explicarles qué pasaba cuando se lo contaba a otras personas. Y es que se partían de risa y dicen, claro, es que ya, de verdad, es que no lo habíamos pensado del otro modo. Es esa idea. ¿Qué barreras hay? Depende. Si tú ahora te pusieras, si tú con todas tus capacidades te pusieras del otro lado, en un país adaptado para ellos, ¿qué discapacidades tendrías? Y esas son las barreras que tienes que eliminar. Porque ¿qué cuesta una linterna? Porque ¿qué cuesta poner en alguna habitación una luz? ¿Te das cuenta? ¿Por dónde va el juego? ¿Cuáles son las barreras? Las barreras son aquellas en las que si el mundo, si ellos fueran mayoría, si esa persona que ahora tiene una barrera delante, que no puede acceder, si esa persona y todas las que son como ella fueran mayoría y tú estuvieras en minoría, con todo lo que tú eres hoy en día, si tendrías problemas, eso es una barrera y es injusta. Y hay que luchar por minorarla y eliminarla si puedes. Y a veces será posible con un diseño bueno de partida,
y otras veces pues no lo será tanto y habrá que utilizar productos de apoyo, porque evidentemente hay que balancear, no todo es posible, no hay nada que sea accesible para todo el mundo todo el tiempo, en todo momento, eso no existe. Pero, ¿cuántas personas necesitan un apoyo a mayores? Si son casi todas las que no son normotípicas con 2 brazos y 2 piernas, esto nos pasa mucho en el currículo. El currículo, me voy a meter en un charco ya, pero ya me meto yo sola, ya me tiro a la piscina. Cuando tú lees el currículo, da igual que pongas, y además se hará no sé qué, como un detallito, como un guiño a un diagnóstico concreto. Si el currículo solo se puede completar teniendo 2 brazos funcionales, 2 piernas funcionales, 2 ojos funcionales, 2 orejas funcionales, ese currículum está mal hecho. Porque con el currículum de hoy en día que tenemos, con el currículum que teníamos hasta hace poco, y me juego lo que quieras, que con el currículum que tendremos cuando cambie la ley, que será lo que tarde en caducar un yogur, porque es lo que nos dura últimamente, Stephen Hawking no aprobaría la ESO. Y eso es un drama. Y ya. Ha sido tremendo. Mira, me ha encantado lo que dices de lo de las barreras, porque yo muchas veces, y lo comparto contigo, Fátima, también, a veces me hago yo mis propios supuestos prácticos si llega el día que tenga que ejercer como maestro, ¿no? Oye, ¿qué haría? Llegará, claro que llegará y pronto, además. Ojalá. Yo, educación física, vamos, si tengo que dar matemáticas, lenguas, sabes que los de primaria podemos dar diferentes áreas del conocimiento, pero yo me estoy haciendo la mención de educación física, que es lo que más me gusta. Y me planteo muchas veces esos escenarios, ¿no? Si tengo un niño evidente, sordo, con determinadas circunstancias, ¿no? A resolver, ¿no? ¿Qué haría yo de manera para eliminar esas barreras y que la propia sesión o programación que yo desarrolle no me haga falta, entre comillas, no tenéis que estar haciendo tanto cambio, ¿no? Sino que con el diseño de esas actividades ya estén todos unidos, ¿no? En ellos. Evidentemente, sostener eso durante todo el año, yo he pensado, digo, no tiene que ser fácil, ¿no? Pero hay un elemento muy importante que tú has destacado con esa magnífica historia, ¿no? Le das la vuelta un poco a la tortilla para ponerte en el lugar de, para empatizar. Por lo tanto, puede ser una herramienta educativa y pedagógica brutal en ese ecosistema del aula también, para que el resto de personas también sean conscientes de esas circunstancias y generar un trabajo cooperativo, aparte de una concienciación en relación a que o sea, somos manada, nos necesitamos todos, tenemos que ir en manada, somos equipo, y eso es algo que yo, quizá por defecto profesional, como el trabajo de baloncesto, lo tengo muy arraigado. Yo soy mucho del equipo, de la manada, ¿no? De todos a uno, ¿no? Y si alguien se cae, vamos todos a ponernos a recogerlo, ¿no? Entonces, un poco esa filosofía de trabajo la tengo un poco también, como te decía, arraigada de mi experiencia en el ámbito del baloncesto. Pero para cerrar, coincido contigo en todo lo que comentas. Lo de las barreras dependerá mucho del contexto, del tipo de alumnado que tengas, pero desde luego lo importante es eso, abrir esa mente. Y también apoyo un poco con lo que tú dices del currículum. Venga, ya que te mojas tú, me llamo a yo también, ¿no? Porque aunque no sea maestro, me lo he leído y os leo mucho. Y ahora también pues, hago diseño de unidades didácticas. Bueno, ahora son situaciones de aprendizaje. En fin, ves cómo estoy al día. Un charco de cada vez, por favor, todos a la vez. No entremos por ahí, que no acabamos más. Y a veces yo veo que sí, que las intenciones que se ven muchas veces son, oye, son honestas, son buenas intenciones y tal, pero claro, yo luego pienso, y cuando hablo con muchos compañeros y compañeras, ostras, es que cada realidad es un mundo. Luego me dicen, por ejemplo, o cuando hablé con Rafa Dávila, que por ejemplo allí en Madrid tienen un orientador o un PT por cada 900.000 alumnos en la ratio. Claro, aquí en Andalucía es menos. Si no me falla la memoria, creo que era 300, 400. Claro, si te faltan a veces esos recursos humanos y materiales, te dificultan. Yo estoy de acuerdo, pero yo de todas formas, aún a pesar de eso, que tampoco uno se rinda, es decir, dentro de tu entorno, busca los apoyos necesarios, la familia, si puedes también integrarla dentro de ese proyecto educativo, al final, con el objetivo de darle a todas las personas esas oportunidades, ¿no? O aquellas herramientas que, en definitiva, bueno, pues les sirvan para desarrollarse como persona y, por supuesto, que sigan aprendiendo. Me da una tontería, pero yo creo que lo ilustra muy bien. Entre el 8 y el 10% de los hombres son daltónicos. Muchos no lo saben, pero esa broma de que los hombres no ven los colores como las mujeres tiene un algo de cierto, porque es una característica ligada al sexo.
vosotros tenéis XY, nosotras XX, entonces nosotras podemos compensar, pero vosotros, lo siento, pero no compensáis también, ahí el problemilla. Y entonces, entre un 8 y un 10% los hombres son daltónicos, ¿vale? Yo trabajo ahora mismo con temas de educación, pero también hago mucho asesoramiento en temas de cultura y demás. Y yo, con compañeros que trabajan en pedagogía de museos, les digo, ¿vosotros sabéis cómo ve los cuadros? Y esto mismo vale para cómo ve el libro de texto, cómo ve los ejercicios, ¿vale? Pero el caso de los cuadros es muy llamativo. La mayoría, no, una parte importante de vuestros visitantes, pongamos que la mitad de los visitantes son hombres, 50-50, y que por esta exposición han pasado, no sé, pues 200 personas, que es muy poco. Normalmente pasan 2.000 o 20.000 o 200.000. Si un 8 o un 10% de los hombres que han pasado son daltónicos, entre un 4 y un 5% de las personas no ha visto el mismo cuadro que tú estás describiendo. Exacto. Entre un 4 y un 5% de los alumnos no ve el libro de texto que tú estás señalando, ve otras cosas. Cuando hacemos materiales didácticos, yo tengo una aplicación en el móvil, después te dejo varios sitios, es gratuita y yo la tengo metida en el móvil y lo único que hago es lanzar la aplicación, lanza la cámara y se ve lo que vea la cámara con cómo lo ven los principales 4 tipos de daltonismo. Entonces, cuando diseño algo, cuando diseño una tarea, una actividad, un cartel, una presentación PowerPoint, paso eso. ¿Se distingue todo bien? Sí, para adelante. Da igual si se ve feo. Lo importante es que se distinga, es accesible. ¿No se distingue todo bien? Cambia algún color. ¿Qué nos cuesta eso? Al final, cuando has hecho esto 200 veces, la vez 201 no tienes que arrancar la aplicación, porque ya el ojo lo tienes entrenado. ¿Qué nos cuesta no justificar los textos cuando se los demos a los alumnos? Los textos justificados son muy difíciles de leer para las personas con dislexia. ¿Qué nos cuesta? Sí, ¿qué más da darle a la barrita así que ajustado a la izquierda? ¿Qué nos cuesta dar un poquito más de aire? ¿Qué nos cuesta usar un tamaño, un tipo de letra sans serif en vez de un tipo de letra serif que se lee mucho mejor? Son cosas que al final le prestas atención las 10 primeras veces que lo haces, pero a la vez 11 te sale de natural. Es que ya entrenas el ojo, ya no te lo pide. O sea, es un viaje personal en el que al final te acaba saliendo porque te sale, porque no lo concibes de otra manera. Ya el dedo no te va a justificar el texto, el dedo no te va a poner un tipo de letra que sea con serifas, no te va a ciertas combinaciones de colores, porque sabes que no se va a distinguir, se va a ver todo un churro. Y esto no requiere, por supuesto que los medios son importantes, que tener PT es importante, que tener ALS es importante, que tener orientadores es importante, pero que no podamos hacer todo no quiere decir que no hagamos nada. Y ese tipo de cosas, que además yo creo que todo profesor debería salir de la facultad teniendo estas 4 ideas muy claras. O sea, que no lo sepamos, me parece, y son herramientas. Es decir, un profesor de textos lo tenemos todos, y las aplicaciones que te permiten simular cómo ve una persona con daltonismo, pues son gratuitas. Ya te digo que la vez 15 o 20 que la pasas, ya no te hace falta la aplicación, porque ya ves que lo que tienes delante no va a funcionar, porque ya te lo da el cuerpo. Es un ejemplo un poco de lo que venías comentando tú, que efectivamente cambiar esa mirada, a veces cambiarla y de que te salga de natural, yo qué sé, en Twitter, a mí se me puede escapar ponerle una descripción a una imagen, se me escapa seguro muchas veces, pero procuro no hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo amigos ciegos, tengo unos cuantos amigos ciegos, hola amigos de Twitter, si se me escapa algún alt de vez en cuando, tiradme de las orejas. Y yo quiero que lo lean, pero es que yo, como lo tengo interiorizado, claro, no tengo que ponerme un recordatorio, ostras, en este hilo de educación, historia y arte, que son todo imágenes, tengo que poner los alts. No, es que ya me sale de natural, o sea, no me pide el cuerpo darle a tweet sin haberle puesto el alt a la imagen. Y no me parece que esté haciendo nada, ¿sabes? No es nada imposible, no es... A mí me gustaría dedicarle más tiempo a las descripciones de mis imágenes, que a veces son, bueno, te haces una idea más o menos de lo que hay ahí. Pero eso o nada, es mejor eso. Y le estás facilitando la vida a mucha gente. Que no te tiene por qué decir, oye, yo soy tu seguidor de Twitter y soy ciego. A veces lo sabes y a veces no.
Qué interesante. Me viene mucho a la cabeza, ¿no? La importancia de los pequeños detalles. De los pequeños detalles y luego de construir hábitos, ¿no? Al final, porque cuando construyes hábitos los acabas integrando, los acabas automatizando y de hecho un poco también en base, bueno, sé que tuviste charlas también con Juan Fernández, con Albert Reverter, que de aquí se les manda un saludo muy cariñoso. Ellos hablan también un poco, bueno, Juan en su blog, del tema de generar esos hábitos. También ambos de la teoría de la carga cognitiva, que también viene un poco en relación de cuando vas cogiendo ya ciertos automatismos, ya despejas de tu memoria ese trabajo y ya pues, lo vas desarrollando de manera natural, ¿no? Sin tener que estar con el recordatorio o pensando constantemente, ¿no? Qué es lo que tienes que hacer. Y para cerrar un poco esta cuestión, es fundamental. Es verdad que no, como te decía antes, según en qué sitios seguramente faltarán medios, materiales, recursos humanos, pero que eso no sea siempre la excusa para decir no hago nada, que no creo que la gente lo haga, no lo sé, quiero pensar, ¿no? Pero sobre todo que tengamos esa proactividad para seguir formándose y sobre todo indagando para ver qué tipo de recursos dentro de nuestras posibilidades podemos hacer para diseñar, como tú decías, actividades que, bueno, que cumplan, ¿no? Con las necesidades que pueda presentar el alumnado que tú tengas enfrente de tu aula, ¿no? O sea que esto que comentas a mí me parece diferenciador y absolutamente necesario e imprescindible. Y cambiamos un poquito de tercio, Fátima, y me quiero sumergir de lleno en los neuromitos, que sé que tú ya has dado alguna charla. Yo es cierto que algo sé, bueno, algo sé, te he escuchado y ya tengo información, pero me apetecía muchísimo que bueno, contara aquí a la audiencia, ¿no? ¿Qué son los neuromitos? También es cierto que también aprovecho para también compartir que creo, si no recuerdo mal, que en el periódico En El País publicaste una edición que salió un libro tuyo en este sentido, ¿no? Que es un psicomito, una crítica a la psicología no No científica. científica. Exacto. Y bueno, pues básicamente eso, que nos cuente un poquito cuáles son los principales neuromitos o psicomitos, ¿no? Que hay dentro del ámbito educativo y hasta qué cierto punto pueden afectar a la labor profesional de un maestro, de un profesor, de una profesora. Mira, decía, el libro empieza, tienen al principio una cita de Popper, que él decía que la ciencia tiene que empezar por los mitos y por la crítica de los mitos. Los mitos son explicaciones que nosotros damos, que son coherentes con nuestra experiencia, pero que no necesariamente son científicos y que se transmiten de generación en generación o de persona en persona o en la cultura profesional también, que la gente los da por buenos porque son esas cosas que ya das por sentadas. Quiero decir, que son de cajón. Es que esto es de cajón, pero es que la mitad de las cosas de cajón no son de cajón. O sea, parecen de cajón, pero luego no son así. O sea, es de cajón que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Es de cajón. Tú sabes, sal al balcón cada mañana, que el sol da vueltas alrededor de la Tierra. Pero no es así, por muy de cajón que sea. Entonces, esos son los mitos que tenemos en todos los ámbitos de conocimiento. Los hay, quiero decir, los médicos tienen sus mitos, los abogados tienen sus mitos, los farmacéuticos tienen sus mitos, todos los colectivos profesionales, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Los físicos tienen sus mitos. Una cita que también está en el libro, que a mí me gusta recordar de vez en cuando, Max Planck, que es físico, y la física no es sospechosa de ser poco sistemática, y él decía, con mucha sorna, que la ciencia avanza funeral a funeral, y teniendo esto en cuenta, pues ya te podrás imaginar la pervivencia que tienen los mitos en todos los campos profesionales. Claro que hay un montón de psicomitos, de mitos de psicología, que están arraigados incluso entre los profesionales de la psicología. Y ya esto, si antes me metí en un charco, ahora me estoy tirando a la fosa de las Marianas. Ni un solo capítulo sin criticar el psicoanálisis. Es la verdad. Quiero decir, si te gusta el psicoanálisis, no te leas psicomitos porque te va a doler. Entonces, mejor no. Pero creer que había algo de ciencia detrás de lo que podía, el psicoanálisis, sobre todo el freudiano, ¿vale? Creer que había algo de ciencia en la interpretación de los sueños, que es un libro de relatos chulísimo, como un libro de relatos, pero ahora ciencia y de cero, por ejemplo, que es algo que sin embargo está en el imaginario popular. O sea, cuando
se habla de psicología en un libro, en una película, donde sea, el rollo del psicólogo tiene un diván. Y dices, ¿por qué? Que tenga un sillón normal, que se sienten y hablen, o 2 sillas, que es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿de qué va psicomitos o qué psicomitos afectan a educación? Pues prácticamente casi cualquier interpretación que tengas de cómo funciona la mente humana, porque nuestro trabajo es muchísimo porcentaje con la mente humana, la mente de nuestros alumnos y alumnas y la mente de nuestros compañeros también, que en los claustros tienen su historia particular también y cómo podemos gestionarlo con nuestros compañeros, pero sobre todo con nuestro alumnado. ¿Qué psicomitos destacaría yo? Pues, por ejemplo, creer que la inteligencia una medida de inteligencia, una medida psicométrica, te va a dar algún tipo de expectativa de éxito vital, no académico, ojo, porque los test de inteligencia fueron desarrollados por Alfred Binet para ayudar a los niños con necesidades educativas especiales. Fueron desarrollados para identificar al alumnado con dificultades académicas para ayudarle. Sí. Con lo cual, evidentemente, son un buen predictor del éxito académico. Del resto de éxitos ya empiezan a ir regulinches, ¿no? Justicos. Entonces, pensar que un CI escrito en un informe te va a decir algo acerca de la capacidad y del éxito de ese alumno, por ejemplo, es un psicomito que afecta en la educación. Otro psicomito es creer que la memoria funciona como una grabadora. Y todos tenemos la experiencia de que un alumno te diga, eso no lo dimos en clase, eso no lo dimos. Profe, no, aquí no lo diste, sería en otro grupo, aquí no. Tú estás segura, vamos, segurísima de que lo has dado. En su cabeza no estaban allí, estaba su cuerpo, su mente no a saber dónde estaba, no lo recuerdan. A lo mejor pues te prestaron más o menos atención en el momento, pero luego surgió otra cosa, no se fijó y se perdió. Los recuerdos se alteran, es relativamente fácil alterar recuerdos. Sin embargo, eso de que un trauma te hace olvidar una cosa, ojalá a los psicólogos les ahorraría mogollón de problemas. Entonces, tener todas esas ideas en la cabeza, entre otras cosas, para no desesperarte en clase, no desesperarte con tu alumnado, entender lo que es la ceguera atencional, que es algo que nos cuesta mucho saber a los profes, que si hay mucha carga cognitiva o están muy centrados en una cosa, no van a ver otra. No la van a ver, no la van a oír, no se van a acordar. Cuestiones que tienen que ver con cómo tomamos decisiones. Los profes, por ejemplo, a mí me parece muy importante a la hora de gestionar problemas de convivencia en el aula, entender cómo funciona el error fundamental de atribución, que es un sesgo cognitivo, por el cual a ti no te quedó más remedio de hacer lo que está mal, porque no te quedó más remedio, pero al que está enfrente hizo lo que está mal porque es mala persona. Es decir, tendemos a atribuir aquello que a nosotros no nos parece muy bien, pero que hemos hecho, a la fuerza de las circunstancias, pero aquello que han hecho los demás, que está mal, o que creemos que está mal, aquellos son así. Y esto, cuando hay problemas en el aula, y los hay, porque somos millones de personas entrando en las aulas muchos días al año, la gran mayoría, un porrón de horas, y surgirán los conflictos. Si tú lo tienes claro, entonces asumes que no es personal. Y si asumes que no es personal, es más fácil que las aguas vuelvan a su cauce pronto. No digo que no te soliviantes, porque a veces te soliviantes. Quiero decir, todos tenemos un punto en el que nos tocan y hasta la estratosfera, pero bajas rápido. Y no piensas que es algo personal contra ti. Eso no se extiende a la siguiente clase, no se extiende al siguiente día. Por ejemplo, entender cómo tomamos decisiones las personas, cómo reaccionamos a nuestro entorno, cómo funciona la conducta. Entender que lo que ha pasado 10 minutos antes en la clase, incluso cuando tú no estabas, ha podido afectar a cómo están ahora y cómo se están comportando contigo y no tiene nada que ver contigo, porque eso viene de atrás y no están razonando. Ese tipo de cosas para mí son muy importantes. Te ayudan a entender cómo funciona tu trabajo y entender lo que está pasando te da una sensación
de control, pero de control bien entendido, no de control autoritario, sino de saber, de hacer bien, que es una expresión que a mí me gusta mucho. Porque no hay nada peor para intentar llevar adelante un grupo o clase que sentir que no haces bien. Entonces, de repente, todo se tambalea y es como una bola de nieve que va rodando por la montaña. Entonces, ese tipo de cosas, entender cómo tomamos decisiones, cómo funciona nuestro cerebro a la hora de relacionarnos con los demás, entender cómo funcionan nuestros sesgos de conocimiento, por ejemplo, y de percepción, entender que a veces dices, es que Zutanito siempre se porta mal, y entender que tú puedes estar sesgado y que a veces será importante que tomes nota de quién se y lleve registro, porque a lo mejor resulta que él solo se portó mal 3 veces. Maté un gato y me llaman matagatos, porque todo el mundo se acuerda de ese día que maté gatos. Esto pasa mucho en las aulas. Es que siempre molesta a Zutanito, es que siempre molesta a Menganito. El otro día lo contaba en Twitter, que yo cuando hice prácticas con un profe, que además tenía a mi hermana en clase. Mi hermana estaba cursando 4º de primaria y yo estaba haciendo las prácticas en su clase, con su profe. Y recuerdo que él se sentaba atrás y tomaba nota de lo que pasaba para ver para ver realmente cómo era su clase, porque mientras estás dando clase, a mí una imagen mental que me gusta mucho, perdón, es la del malabarista de los platos chinos, ¿sabes? Un profe tiene que tener a los platos girando continuamente, muchos platos. Y no se le puede, ninguno se le puede parar porque se te cae el tema. Entonces, no prestas atención a ciertas cosas o no las ves igual. Crees ver cosas, pero no siempre las ves. Y es normal, no te convierte en peor profesor, eres un ser humano. Los seres humanos funcionamos así y ya está. Entonces, si viene otra persona, se sienta en tu clase y toma nota, o da la clase y tú te sientas y tomas nota y recuentas lo que has visto, cuando no tienes esa carga cognitiva de tener los platos girando, tu visión de la clase cambia mucho. Y es saber que no puedes evitarlo, porque es que a veces parece que somos malas, o sea, nos sentimos mal, dices, ¿cómo no lo vi? Es que no puedes verlo, es que es humano no verlo. Y esto también, o sea, los que nos hemos sentido terriblemente culpables por un montón de cosas en el aula, y todos, nos ha pasado a todos, ¿eh? Esto, el que te diga que no, es que no ha entrado en aula. Salimos todos algún día echando humo. No se te quita un poco el reconcome porque todos tenemos ese gusto por hacerlo bien. Pues la próxima vez me voy a esforzar más. Pero te quita esa sensación de soy terrible en el aula, ¿no? Y todos la tenemos alguna vez, ¿eh? Todos tenemos una crisis, algunos la tenemos una vez a la semana y otros la tienen una vez al año, pero todos tenemos esa fase. Entonces es bueno saber cómo funciona la psicología científica, porque aquellas cosas que creemos que son de cajón no lo son, o no todas, otras sí. No sé si he respondido. Perfectamente. Yo es algo que ya te he escuchado, os he escuchado, ya conocía, pero me hacía mucha ilusión que lo compartieras aquí y que le dieses visibilidad, porque es una cuestión que a mí me parece también fundamental. El hecho de conocer, ¿no?, cómo aprendemos, sobre todo con el tema también de la atención. Yo ahora me estoy leyendo un libro que se llama Educar la atención, que es de Charo Rueda, que de hecho es profesor aquí de la Universidad de Granada. Sí. Y te das cuenta, sobre todo, macho, todos los sistemas, y de hecho, un poco, no me quiero enrollar porque si no, se nos va. Para ser muy concreto, ¿no? El hecho de captar la atención, que al final como ves, está todo conectado al final, ¿no? Todas las de los malabarismos, y la cara cognitiva, metes muchos estímulos, etcétera. Si queremos que realmente se generen unos procesos de enseñanza o de aprendizaje en este caso, ¿no?, la atención es un elemento absolutamente primordial. Si no hay una atención, es muy difícil, ¿no?, que se produzcan determinadas conexiones sinápticas, el hecho también de que puedas aprender un determinado contenido, experiencia, etcétera, y el hecho de ser consciente de ese tipo de cuestiones, incluyendo lo que tú has comentado, que también me encanta, el tema de los sesgos. Lo que me ha ayudado a mí, conocer los diferentes tipos de sesgos, mirarme al espejo y decir, ostras, madre mía, con esto, joder, con lo otro. Entonces, cuando te das cuenta de ello, por un lado dices, me caché en la mar, ¿no? Todo esto que a lo mejor he hecho durante un tiempo que no está bien, que es lo que tú decías, ¿no?, que todos nos equivocamos y quien diga lo contrario no está en un aula o no está en un entorno de ese tipo. Pero creo que dentro de esa situación lo bonito es ir progresando, ir mejorando y siendo consciente de esos
mitos, neuromitos, psicomitos, al final para tú mejorar, y si tú mejoras, pues por ende las personas que te rodeen se van a poder también aprovechar de esa mejora o de ese avance o de ese nivel de conciencia en relación a los tipos de secos que podamos poseer. Y quería comentar, ya estamos ya casi terminando, que sé que estás con la garganta, no sabes lo que te lo agradezco, Fátima, de verdad. Cuando hablamos de eso, de que a veces no controlamos todo en el aula, ¿no? Hay cosas que se nos pasan porque son muchos niños, nuestra capacidad de atención también a veces es limitada, como bien sabes. Lo quiero unir con esta pregunta, porque creo que también puede tener cierta relación, ¿no? Y es la siguiente, ¿qué papel crees que deben tener las familias en el ámbito educativo? Y te matizo muy rápido. Yo como entrenador de baloncesto, a mí me ha ayudado mucho el tener una relación cercana con las familias, porque en ocasiones me han dado información que yo no he visto, no he sido capaz de detectar y que gracias a ello he podido registrar y por ende tomar nota de ello para mejorar mi práctica, en este caso en el mundo de la canasta, ¿no? Entonces, en tu caso personal, Fátima, ¿qué papel crees que deben tener las familias en el ámbito educativo? Bueno, pues vamos a inaugurar la sección gallega del depende. Depende de la edad, depende de la situación y depende del contexto. Lo que está claro es que hay que hablar, tiene que haber diálogo. El diálogo tiene que ser fluido y tenemos que poder intercambiar información, porque el alumno o la alumna, en el mejor de los casos, pasa 6 horas al día en el centro educativo. El día tiene 24, te quedan 18. Los fines de semana estará con su familia o en el entorno de su familia o bajo la tutela de su familia. En verano estará igual, en el entorno de su familia. Su familia tiene una información que tú no tienes. También es cierto que los niños y las niñas, y los adultos también, no se tienen por qué comportar igual en casa que en el cole. El comportamiento es muy contextual. ¿Cuántos niños en casa no comen las lentejas si en el comedor se comerían las suyas y las del vecino? Ejemplo. Por ponerte un ejemplo. O sea, esto nos ha pasado a las madres, que te viene una amiga y te dice, ay, a tu hija, ¿cuánto le gusta el plátano? Y dices, hija, el plátano. Y dices, sí, se lo comió. Y tú la miras y te pone cara como de, ¿no me juzgues, madre? Y dices, ¿te comió un plátano en la vida? Si me lo tiras a la basura, si no quieres. Y se lo ha comido. Y esto pasa también. No tiene el mismo comportamiento un alumno con el profe A que con el profe B, porque el contexto ha cambiado. No tiene el mismo comportamiento en el recreo que en el aula, porque el contexto ha cambiado. Chavales que dicen palabrotas nivel camionero de peli americana, de estas chungas de los años 70, y en su casa ni la primera. O al revés. Lo raro es normalmente lo segundo, ¿no? Lo normal es que con sus compañeros. Entonces, es importante tener diálogo, es importante tener información y es importante cooperar en aquellas cosas que podamos cooperar. Pero igual que España no es Finlandia, el alumnado en el centro no tiene por qué comportarse necesariamente, a veces sí, a veces no hay diferencias, pero otras veces no, igual en el centro que en casa. Y esto, si hablamos y lo entendemos, y entendemos que no es que la profe sea imbécil y no se ha enterado de cómo es mi hijo, o que no es que esta madre de verdad, que cabezona, que no entiende cómo es su hijo. O sea, lo que estáis viendo es conductas diferentes en entornos diferentes. No nos enfrentemos, compartamos esa información y tratemos de sacar el máximo partido de compartir esa información y de actuar cada uno en nuestros ámbitos. Exacto. Evidentemente, habrá cosas en las que la familia nos pueda aportar muchísimo y habrá cosas en las que habrá que decir, pues oye, pues no, pues usted, yo qué sé, considera o tú consideras, según la relación que tengas con las familias y el entorno, que hay que enseñar esto, pero es que esto, por mucho que a ti te parezca importante, pues no está en el currículum o no es adecuado. O a la inversa, tú no quieres que enseñe esto, pero es que está en el currículum y además es que es vital para el desarrollo de esta persona. Y yo lo voy a enseñar. Es decir, desde una posición en la que todos entendemos que entendiéndonos, dialogando y asumiendo el conocimiento profesional y personal que tenemos, vamos a sacar un beneficio mayor que es el desarrollo del alumno o la alumna, pues adelante. Un poco esa idea, ¿no? Depende de la edad, depende del contexto, depende de para qué, pero siempre asumiendo que somos colaboradores
y que no tenemos por qué ver al mismo alumno o a la misma alumna. Esto a veces pasa mucho. Vemos, o sea, yo a veces digo, me encantaría tener como una mirilla para ver a mi hija en su grupo, ¿no? Porque no se comporta igual. Es decir, yo la veía jugando con los niños cuando ella no me veía a mí, y digo, no es la misma que está en casa. No está igual, o sea, no hace lo mismo, no dice lo mismo. Y es normal, es sano, pero asumirlo, pues está bien que lo asuman las familias y que lo asumamos los profes también. Sí, estoy de acuerdo y fíjate, cuando yo te comentaba la experiencia mía, oye, te saco lo bueno de que la información, pero también es cierto que, y como tú dices, según el contexto, el ámbito, la familia, el tipo de familia, hay que saber manejar eso muy bien, porque claro, hay información o un aspecto de colaboración que sí nos puede ayudar, pero también sabemos que hay familias que a lo mejor ya empiezan a meterse en cuestiones que no son propiamente las de su campo, entonces ya están invadiendo un territorio que debe ser preservado y cuidado, es decir, eso tiene que ser respetado, y si ya se intenta derribar esa barrera, ahí ya sí tendríamos un problema. También es cierto que yo en mi ámbito del baloncesto también hablo de un equipo que ya conozco a la familia de más tiempo, es decir, que ya genera esos lazos de unión con ellos que también pues, te pueden facilitar más esa conexión o esa comunicación o cooperación o colaboración. Pero desde luego, creo que tú lo has explicado perfectamente, depende del contexto, la edad, etcétera, para realmente ver esa importancia que siempre la tiene, ¿no? Pero sobre todo para verla desde una mirada seria, ¿no? Rigurosa y siempre en pro del alumnado, ¿no? O sea, que creo que lo has dejado perfectamente explicado. Y, Fátima, estamos ya llegando a la fase final, últimas dos secciones. La primera de ellas, una es curiosidades. Te quiero hacer 3 cuestiones rapiditas y tú ya me das tu opinión. Y la primera de ellas es la siguiente, Fátima. Si mañana te nombrasen ministra de Educación... ¡Chan, chan, chan, chan! No lo van a hacer. Desde esa tranquilidad ya, lo que quieras. ¿Cuáles serían las 3 primeras medidas que llevaría a cabo? Uf, es muy complicado. Es muy difícil. Probablemente va a ser muy poco glamuroso, pero lo primero que haría es empaparme de los datos del sistema educativo español. Puedo conocer más o menos los datos del centro en el que trabajo o de mi comunidad autónoma, pero no conozco el resto de España. Y decimos de nuevo, si España no es Finlandia, pues seguramente Granada no es Galicia. Para muchas cosas. La dispersión. Entonces, la primera medida sería, tráiganme digerido, porque yo no me puedo poner a mirar 1.500 páginas de datos, denme acceso a las bases de datos y tráiganme digerido unos informes resumiditos serios que me den un panorama realmente de qué hablamos. Porque en educación tomamos muchas decisiones o muchas veces nos dejamos llevar por la anécdota, por en este centro pasa esto, a este profe le pasa lo otro, el otro profe hace no sé qué, pero en España hay 700.000 profes. Entonces son 700.000 realidades. En un porronazo de centros, no me sé el número de centros que hay en España, pero un montón. Y no es lo mismo una escuelita con 5 niños en Los Ancares que un centro de 3.000 niños en el centro de Madrid. No tendrá nada que ver. Entonces, lo primero es ver qué panorama tenemos y no correr a tomar medidas, porque no necesariamente hay que decidirlo todo en la primera semana. Claro, me dirás, hombre, esto lo tenías que haber pensado cuando hicisteis el programa electoral, pero estamos suponiendo que a mí me nombran de la nada. O sea, estos venían y alguien dice, nadie me dice que sí y nombran a la pobreza. Pues eso sería lo primero, enterarme de realmente qué. Segundo, desde luego, hablar con todos los elementos implicados, porque una cosa es lo que parece que funciona y otra cosa es lo que realmente funciona, pero también es importante ver cómo se siente la gente. Y a partir de ahí tratar de optimizar un poco el modo en el que se reparten las competencias, no las competencias autonómicas, sino que se reparte un poco el peso de las distintas responsabilidades para que todo el mundo pueda sentirse más o menos representado. Esas serían las 3 primeras, me vas a decir, pero no son de calado, no son poner más profes.
Ya, bueno, pero poner más profes, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con qué criterio? ¿Dónde hay que ponerlos? Porque no puede ser que ponga más profes sin más, porque habrá centros que tengan ya suficientes y otros a los que uno o dos más no le hagan nada, necesiten 10 o 12. Entonces, no puede ser una medida así genérica, tiene que ser como mucho más centrado. Y esto tiene que partir de tomar decisiones basadas en unos datos sólidos y de partir de responsabilidades, porque toda decisión es susceptible de después ser particularizada en cada caso. Un ministro, una ministra de Educación no puede pensar en tu centro ni en el mío. Tiene que tomar una medida que más o menos sirva, pero que tenga personas con diferentes grados de responsabilidad que sí puedan ir particularizando. Y sobre todo, no sé qué haría, pero intentaría transmitir un poco de calma, porque corremos muchísimo. Y entonces tomamos medidas y queremos que la medida que se ha tomado en septiembre funcione en junio. Y oiga, no, la medida que se ha tomado en septiembre, si usted la ha pensado bien, va a tener ecos posiblemente en 2, 3, 4, 5, 10 cursos. Si usted no está seguro de si esto va a funcionar, no la aplique en septiembre y espere que funcione en junio. Usted elija 3 o 4 o 5 centros piloto, o 10 o 15 o 200, me da igual, un número suficiente para ver dónde funciona y dónde no, aplíquelo, hágale un seguimiento y luego si esto funciona, extiéndalo y si no, no. Entonces, seguramente iría por ahí. Ver datos, establecer acciones piloto y saber repartir un poco responsabilidades, pero no responsabilidades de poder repartir. La expresión que me sale es de señor feudal, pero yo creo que me entiendes, ¿no? No de yo aquí reparto y yo aquí no reparto, sino que haya un fundamento, que alguien me diga esto por qué, pero por qué, no porque me parece, sino porque he tomado he probado esto y esto parece funcionar, parece, y luego lo vamos a seguir evaluando y vemos pues hasta dónde llegamos y hasta dónde no. Y ojo, que a veces lo que funciona en el 90% de los centros, hay un 10% en el que no sirve para nada. También hay que identificar ese 10% y tomar medidas especiales o diferentes o específicas, ¿no? O si podemos hacer que no exista ese 10%, no lo sabemos, es posible. Entonces, iría por ahí. Calma, datos, reparto de responsabilidades con seriedad, rendición de cuentas, nada glamuroso, ya ves. Yo, cuando entrevistabas a Albert, me acordaba, ¿no? Porque lo decía, por las cosas que decía, que yo se lo digo muchas veces, que la mayoría de las cosas que funcionan en educación no son nada sexys. No te van a dar el premio al mejor profe, no sé qué. Seguramente no iba a ser la ministra más popular del gobierno y posiblemente duraría pues, 3 semanas. Es muy probable. Pero es que no es sexy, es trabajo de fondo. Vamos, yo, si me permites que comparta contigo la opinión de lo que has dicho, es que me parece tan coherente, tan de sentido común, que no hace falta buscar ningún tipo de glamour o algo exuberante ni nada por el estilo. Hay que ser práctico, creo yo, y realmente ir viendo cada contexto, cada lugar, cada zona y en relación a las necesidades que tenga, pues ir tomando decisiones como tú, vamos, bajo mi punto de vista, las has desarrollado, vamos, perfectamente. Ten cuidado que a lo mejor como te escuchen, eres la próxima ministra. Yo no te digo nada, ¿eh? Aquí lo dejo caer, ¿eh? Yo digo muchas veces que y lo digo y lo sostengo, además de la falta, que la educación no está tan bien como nos gustaría, pero tampoco está tan mal como la pintan. Y esto, este puntito de, bueno, de haya calma, es importante que lo asumamos todos, porque la educación viene siendo un desastre desde que existe educación. Vamos, yo cuento por ahí en algún hilo que hay una tablilla sumeria que cuenta lo mal que está la educación, la EDUBA del Nippur, que encima es una escuela en Nippur, y cuenta la corrupción que hay, y entonces el alumno dice que es que el profe le tiene manía. O sea, estamos a 3.800 años tiene el texto más o menos.
que el profe le tiene manía y entonces la familia invita al profe a cenar y le hace un poco la pelota y el profe dice, ay, sí, sí. Ya. Quiero decir, los males que achacamos en la educación en el siglo XXI, salvando el tema del lenguaje, los vamos a encontrar en las eduvas de Mesopotamia, en los textos egipcios. Una cosa que hago cuando doy charlas de historia de la educación es un pelín malvado, pero solo un poquito. Cojo textos de distintas épocas y les cambio el tono lingüístico, el fondo, para que no se note, porque si no, sí, claro, si aparece un vos sos, pues claro, ya sabes que esto es muy antiguo, que no es de hace 3 días. Y les digo, bueno, ¿este texto de cuándo creéis que es? O les pongo 4 textos y le digo, uno es sumerio, otro es medieval, otro es de la escuela nueva y otro es de hace una semana en el periódico. ¿Cuál es cuál? Tira un dado, lee las entrañas de un cordero, porque el mismo resultado te va a salir. Nadie acierta nunca. Y eso es muy definitorio. En el fondo, llevamos, desde que existe un docente, lamentándonos de las mismas cosas. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para nuestro alumnado. Queremos una educación mejor y nada nos llega. Pero no está tan mal como nosotros pensamos. Qué bueno, me encanta todo lo que acabas de comentar, ¿eh? Y además, bueno, esa especie de experimento, ¿no? De comparar con diferentes y al final la esencia sigue siendo la misma, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que tú hubieras dicho. Queremos progresar, queremos mejorar, queremos avanzar y yo creo que ya ese punto o ese denominador común, yo creo que ya es más que clarividente. Una última curiosidad. ¿Cuántas horas pasas enganchada al teléfono o a las redes sociales? Muchísimas. ¿Para qué te voy a mentir? Muchísimas. Porque además, como estoy metida en 20.000 proyectos de historia, pues al final acabo repartiendo juego por Telegram, por WhatsApp, por correo. Yo a la gente le digo, no me llames, porque seguramente estoy en una vídeo o en una reunión, o ponme un WhatsApp o un correo y yo ya te contesto. Entonces paso muchísimas. Y luego si tengo un hueco, pues sobre todo Twitter, aunque Facebook también. Pero mi vida es conectada. Mi compañero de Accegal está en Vigo, yo estoy en Santiago, siempre hemos estado así separados y hemos llevado adelante montones de proyectos. Colaboro con gente de toda España. Entonces, es que si no, no me da tiempo. O sea, no es adicción a las redes, es prisa. Qué bueno. Y ahora pasamos ya a la sección muy rapidita. Estas son preguntas y respuestas cortitas. Te formularé ahora una serie de preguntas que son 7 y tú ya son dicotomías, excepto la última, y me tienes que responder de una u otra. Si quieres puedes añadir un pequeño matiz, pero digamos que esto es algo como... ¿Le vas a pedir una gallega que se moje? ¿Le vas a pedir una gallega que se moje? Bueno, oye, allá tú, quiero decir, hay gente que hace puenting, tú a lo tuyo, ¿eh? Vale. Venga, ¿estás preparada, no, Fátima? Venga, dale. Vamos a ello. La primera de ellas. ¿Pizarra o pantalla digital? Pantalla digital, pero para escribir con el teclado. Yo tenía un alumno que me decía, profe, ¿verdad que hay gente que usa la pizarra digital? Pues tú te entiendes. Yo tengo muy mala letra, no es otra cosa. Tengo una letra horrible. Y cuando tengo prisa, peor. O sea, hay veces que digo, esto lo he escrito yo, lo he escrito un escriba sumerio, ¿qué es esto? Y entonces, por el bien y la salud de todos mis alumnos, pizarra digital con teclado. Perfecto. Siguiente. ¿Kindle o libro tangible y palpable? Los dos. Me encanta el Kindle para llevarme por ahí, porque me pesa y porque puedo tener un montón de libros y porque, igual que salto de tema en tema, yo soy una procrastinadora nata, pero productiva porque al final sumo temas que van, entonces salto de uno para otro. Pero el Kindle me permite, primero, llevar un montón de libros que no me pesen y luego marcar cosas, dejarme notas que luego puedo recuperar y eso me es mucho más interesante que andar poniendo posis en libros. Pero casi todos los libros que me gustan en Kindle, luego me los compro en papel. Porque yo colecciono Alicias en el País de las Maravillas. Te das cuenta que cierto fetichismo para los libros ya tengo. O sea... Buenísimo. Siguiente, Fátima. Ven. ¿Deberes sí o deberes no? ¿Qué hacemos con los deberes? Ahí llegamos ahí te va a responder la gallega. Depende. Depende de la edad
Depende de qué tipo de deberes. Deberes por sistema, no. Deberes. Un día determinado, con un sentido, cuando lo has trabajado previamente, cuando sabes que no va a cuando tienes una relación con la familia construida de confianza, que sabes que la familia no le va a ayudar, o sí le va a ayudar, porque a veces te puede interesar ese juego de echarle una mano para que él vea que es capaz, pero sin que se note mucho. A veces haces este juego de él cree que no puede, pero solo decirle que sí para que él sienta que lo ha hecho solo. Para un caso concreto, con un objetivo concreto, en un momento determinado, pueden tener sentido. Por sistema, no. Y el hábito pues lo irás construyendo cuando ya no te quede más remedio. Quiero decir, que llegará un momento en el que no te queda más porque todos hemos visto que no llegamos, porque hay que estudiar, porque hay que emplear más horas. Te estoy hablando en principio por sistema. Que la dificultad sea tal que requiera que tú le dediques más horas para sacar mejor nota, bueno, podemos, pero entramos en valorar la situación, la materia, el grupo de alumnos. Hay grupos de alumnos que a lo mejor tiene sentido mandarles más cosas, hay grupos donde no, hay chavales a los que sí, hay chavales a los que no, hay chavales que lo necesitan y que realmente le van a sacar partido y otros que no. Y ojo, si Pepe le va a sacar partido y Juan no se trata de que se los mandes a Pepe y a Juan no y te laves las manos. Es decir, la solución para Pepe serán los deberes y para Juan será otra, que le permita conseguir lo mismo. Perfectamente. No es, ¿sabes? El que saque partido los deberes bien y el que no, que se busque las habichuelas, porque eso, la equidad tal. Total. Siguiente, Fátima. ¿Calificaciones sí o calificaciones no? Depende de la edad y depende del sentido que le des a la calificación. En principio, tiene mucho más sentido un feedback, una retroalimentación, una información a lo largo de todo el proceso formativa cuando les da tiempo a reconducir, pero a veces las calificaciones tienen un poder importante. Mira, te cuento un caso de un grupo de alumnos que venían acostumbrados de suspender todo, siempre. Y me tocó pues darles clase y planifiqué todo el trimestre, el primer trimestre, de manera que eran como tareas muy chiquitinas que se hacían en clase y que si las hacías, pues ibas sumando cromos, puntos positivos, y se hacían, bueno, con toda mi ayuda, con todo no sé qué. Y ya llegó diciembre, ponen las notas y viene una comisión de alumnos enfadadísima. ¿Y esto? O sea, ¿les ha aprobado? Dice, claro. Y ahora mi madre me va a decir, o sea, que podías. Y digo, bueno, pero es que aprobaste, eso es que habéis hecho lo que teníais que hacer. Claro, que, y luego en el segundo trimestre, ¿qué? Porque habrá que aprobar también. Y te quiero decir que luego no querían suspender una vez que aprobaron. Ahí las calificaciones son un incentivo, por ejemplo. Entonces, hay momentos para todo, porque educamos a niños y adultos desde los 0 hasta los 99 años. No es lo mismo las enseñanzas deportivas que las de idiomas. No es lo mismo cuarto de primaria que cuarto de la ESO, que segundo de BAC, que segundo de un módulo de un ciclo superior formativo. Hay sitio para todo, hay lugares para todo y hay entornos para todo. Y hay entrenamiento para todo. Lo que no puede ser es el profe de primero no pone calificaciones y el segundo ajusta al segundo decimal. El de segundo ajusta al segundo decimal, porque ese salto no tiene red. Si lo vas construyendo, le vas diciendo qué significa, bueno, tontos no son, quiero decir. Yo vengo de una época en la que había PA y NM, hasta séptimo así, yo estudié GB y había PA y NM, y la gente decía, yo tengo 3 NMs, pero 2 son con 2 menos y otros con 1 menos, y tú tienes solo PA, pero aquí yo tengo un PA con 2 más. La gente tonta no, pero los niños son pequeños, no tontos. Totalmente. Y se dan cuenta que NM menos menos no es lo mismo que PA plus plus, y que las frases que dices
los ordenan. O los ordenan de modo fácil o los ordenan de modo difícil. Eso se dan cuenta. Entonces, constrúyelo, dale sentido, dale un sentido positivo y con cada grupo, en cada momento, llegarás a las calificaciones o no. Tarde o temprano hay que llegar, porque tarde o temprano en el sistema educativo aparecen, sabiéndolo, a su ritmo cada grupo. Pero ya ves que no era una respuesta dicotómica, lo siento. No. Y cuando digo dicotómica, estas preguntas así dicotómicas no, es bueno matizar y además las matizan muy bien, vamos a decir, y el depende y muchísimas otras matices, ¿no? Que esto no es blanco o negro, aquí hay muchos grises, hay muchos matices que a veces parece que por las redes se genera esa cierta polarización como que sí o no categórico. No, señores, creo que hay muchos dependen, ¿no? Como diría nuestro ya perdido, ¿no? Cantante paudanés, depende, ¿no? De según cómo se mire. Todo depende. Total. Siguiente, ¿playa o montaña? Playa. Soy de Puerto de Mar. Me encanta la montaña y voy mucho, pero yo soy de Puerto de Mar y a mí el mar me da la vida. Vivo en Mordor, en el interior de Mordor concretamente, porque esto es Santiago de Compostela, es una ciudad preciosa, pero yo aquí no tiene mar. Entonces yo echo de menos el mar, pero si puedo playa. Y aunque me gusta la montaña también, puestos a elegir 200 kilos de protector solar factor 50, sí, pero playa. Eso era eso, ¿eh? ¿Bebida favorita? El té. El té. Lo odiaba hasta que me fui a Inglaterra. Ay, y aprendí a hacer un gusto adquirido. Sí. Yo vivía en un pueblecito. Si digo que vivía en Gozaponder no es como decirte nada. Que es un pueblecito de un ayuntamiento llamado Rotherham, que es el de al lado de Sheffield. Todos lo conocéis si habéis visto Full Monty. Full Monty lo grabaron al lado de la escuela, una de las escuelas donde yo daba clase. En ese ASDA donde trabajaba uno de los chicos, yo hacía la compra de vez en cuando. Pero luego me cogía un autobús y me iba al rural del rural. Y vivía en una casita, en una habitación alquilada con un landlord que había sido minero y marino de la Armada Británica. Un señor encantador, pero que estaba convencido que la respuesta por defecto es té. Entonces él decía sí, y sí no era una pregunta, era aquí tienes el té y bébete. Entonces yo no quería quedar de borde y empecé a beber té y me aficioné y hasta hoy. Volví de Inglaterra muy bien. Qué buena historia. Y ya la última, de preguntas cortas. Confiésanos una manía que sea inconfesable. El agobio. Me agobio por todo. Y además, si no me agobio porque no me agobio. Qué bueno eso. Y si no me agobio, algo va mal porque yo no me estoy agobiando. Algo va mal. Sí, mi estado por defecto es el agobio. Ay, qué bueno. Buenísimo, me encanta. Yo me siento un poco identificado contigo, no tanto por el agobio, pero es como que necesito ese estrés. Como que si estoy mucho rato parado, que es como que me falta algo, digo, me subo por las paredes, ¿no? Entonces, te compro eso, lo del agobio, ¿eh? Porque me faltaba darle claridad. Yo creo que con tu respuesta ya me has dado respuesta también a mi duda. Buenísimo. Y Fátima, ya sí estamos ya llegando, ya está ya en la parte final, con las dos preguntas de cierre que siempre hago a todos los invitados e invitadas que pasan por esta casa. La primera de ellas, que ya me has dado una pistilla con uno de ellos, pero era ¿qué libro educativo nos recomendaría a aquellas personas que nos estén viendo? Mira, un libro que a mí me encantó y es una historia novelada probablemente muy ficcionada, pero con un fondo de realidad, y al que yo le tengo un especial cariño es Poema Pedagógico, de Antón Semyonovich Makarenko. Es un tocho, tampoco te voy a engañar, es un porronazo de páginas que yo leí cuando estaba en cuarto de FP, porque la profesora que teníamos, los de FP, no teníamos historia, filosofía, teníamos humanidades. Y nuestra profesora decidió que era bueno que conociéramos un poco de todo. Y entonces tuvimos un semestre de psicología, bueno, se daba varios años. Uno de pedagogía, uno de sociología, uno de filosofía. Y en el de pedagogía nos dio a elegir 3 libros.
y nos dio a elegir Summerhill, Walden 2 o poema pedagógico. Y yo soy una lectora ávida y dije, bueno, pues esto me parece interesante, me puede interesar. Y me lo prestó ella porque ni siquiera era fácil de conseguir. Y me lo prestó en una versión en 3 volúmenes, son 900 páginas de libro. Oh. Y Antón Semionovich lo que cuenta es cómo la historia de la colonia Máximo Gorki. Él era profesor y pedagogo y justo después de la Revolución Rusa le toca dirigir una colonia para jóvenes delincuentes, adolescentes delincuentes. Te das cuenta de por dónde viene también, ¿no? Un poco lo que luego yo le di forma en mi enfoque pedagógico. Y yo recuerdo que me marcó mucho y luego lo pensé muchos años después. En el segundo capítulo, una cosa así, claro, le ponen a dirigir la colonia y le dan un edificio que no tiene ni ventanas. Que yo me acuerdo que yo la primera vez que di clase, que no fue ni en Inglaterra ni ejecutivos, fue en mi pueblo, en Vilagarcía, en una escuela taller, a personas pues, en situaciones de lo más variado, todas de riesgo de exclusión, de todas las edades. Y mi aula tenía ventanas, pero las ventanas no estaban recebadas, no estaban recercadas. Entonces, cabían como 3 dedos por cada lado del marco de la ventana. Hacía el mismo frío dentro que fuera, a las 8 de la mañana del invierno, te podrás imaginar. Y yo me acordaba de ese libro. El hombre intentaba por todos los medios ayudar a sus alumnos. Y en un momento determinado, un día, a las 8, a las 7 de la tarde, algo así, se acerca a uno de sus alumnos y le dice: id un poco a por leña para encender la chimenea porque hace un frío pavoroso y nos vamos a morir aquí. Y entonces Antón, el alumno, quiero recordar que era Kostia, uno de los, ahora no me hago Zadorov, pero no me acuerdo cuál de los dos, le dice: ve tú, Antón Semionovich, si quieres. Y el profesor, que está tan agotado, tan cansado, porque están en mitad de la nada, muertos de frío, no tienen ni para comer, levanta la mano. El chaval era de 16 años, imagínate, un ruso de 16 años no debe ser pequeño. Levanta la mano y le da un bofetón, lo tira, cae patas arriba. Y el alumno se levanta y le dice: hombre, no hace falta ponerse así, Antón, haberlo pedido. Y se levanta y tan amigos desde entonces. Y desde entonces un respeto a los chavales descomunal. Y el hombre se tira 2 capítulos sintiéndose fatal, porque dice: es que le he pegado, que es que está muy mal, que he perdido los estribos y encima ha funcionado bien. ¿Pero qué es esto? Que yo la carrera de pedagogía no me preparo para esto. ¿Qué fantasía es esta? Y una compañera, Yekaterina, pedagoga, dice: ¿qué, Antón? Hay que pegarle a los alumnos ahora para que nos hagan caso. Esa es la educación revolucionaria que les vamos a dar. De Pepito Grillo. Y aunque seguramente está muy novelado y cuenta muchas cosas muy noveladas y muy endulzadas, seguramente, en cierta medida te das cuenta cómo ese profesor transmite cosas con las que tú, cuando has trabajado con alumnado con un poco más de dificultad, te puedes sentir identificada. No le he dado un bofetón a un alumno nunca en la vida, pero las ganas, a veces, los hemos agotado. Y lo sientes como humano. Es lo que hablábamos antes de desmitificar, ¿sabes? Es humano. Pero fíjate, como él era pedagogo, yo decía: esto no es lo que hace un maestro. Fíjate lo que es el lenguaje, porque se referían a él como el pedagogo. Antón Semionovich era pedagogo y tenía pues profes de taller porque tenían agricultura y demás, pero yo eso no lo relacionaba con lo que hace el maestro, es de cosas cookies y recortar y tal, y yo eso no lo relacionaba con, ¿no? Y después te das cuenta que no, que en el mundo de la pedagogía, pues igual que en el mundo de ser maestro, del magisterio, hay un abanico muy grande y a veces tenemos una visión, la palabra creo que es renderizada, ¿no? Cuando un personaje como se reduce a una visión tan estereotipada que es ridícula, pues es una visión muy flanderizada de la educación. Entonces, no es un libro teórico, no es un libro escrito desde la ciencia educativa, pero es un libro que cualquiera que algún día haya salido de clase echando humo y diciendo: me voy a apartar antes de decir o hacer algo que no quiero decir o hacer, y a todos nos ha pasado, va a sentir como cercano. Qué bueno, qué bonito. Wow. Y ya la última de todas,
Fátima, ya con esta cerramos del todo. Y es la siguiente. ¿Qué consejos nos daría a aquellas personas que, como yo, nos queremos dedicar a la enseñanza? Ay, que soy muy mala dando consejos. Que aquí lo que se suele decir es no pierdas la ilusión y esas cosas. Y a mí eso no me pega. Que yo soy rústica para la educación, ¿no? ¿Qué consejo te daría? ¿Qué consejos daría? Que no os agobiéis, que esto es un trabajo. Yo pues no sé, no recuerdo cuánto tiempo, pero hará 3 o 4 meses. Un día se me hincharon mucho las narices. Yo normalmente refreno la tecla, porque ya ves, cuando me pones un micrófono delante, yo no me queda charco. O sea, el océano me lo hago todo, el Atlántico, el Pacífico y más que me des. Entonces procuro refrenar la tecla porque me conozco y me vengo arriba. Pero un día se me hincharon así mucho las narices y yo recuerdo que escribí un texto que era algo así como el elogio al profesor normal. Y dejaos de referentes premio, no sé qué. No, o sea, el 90% del trabajo del docente es ser un profesional cualificado que hace su trabajo lo mejor que puede, sin mayores excelencias, sin que salgas en prensa, sin que todo el mundo flipe con los materiales que hace. El 90% del material que hacen es un churro, es feo, cumple su misión y ya está, y listo. Es decir, no bajar esas expectativas, o que bajemos todos un poco esas expectativas de el profe, el superhéroe. Mira, ya la última con la que te hago reír. Mi superhéroe favorito, yo tengo 2 superhéroes favoritos. El primero es Daredevil, evidentemente, Daredevil en castellano, porque es ciego, pero tú no le llamarías discapacitado, ¿verdad? Nunca le llamarías discapacitado. En Twitter solía escribir con un hashtag que era cuidado a quien llamas discapacitado, contando historias de gente pues, como Jessica Cox, que es una persona a la que le faltan los 2 brazos, que pilota aviones, es taekwondista, es submarinista, y lo que a mí más me flipa, a mí esto me vuela la cabeza, se pone las lentillas ella sola. Eso no lo sabía. Se las pone sola con los pies, ¿sabes? O sea, yo con mis 10 dedos me arranco un ojo y ella se pone las lentillas. Entonces, yo a esa señora no la puedo llamar discapacitada, pero si ella es discapacitada, ¿qué soy yo? O sea, yo no piloto un avión, no hago submarinismo, duro entre 0 y menos delante de un taekwondista y si me tengo que poner una lentilla no te cuento yo la que lío con manos, pero con pies. Pues un poco esta idea, ¿no? Se me ha ido un poco el hilo, ¿no? De que cuidado a quien llamamos discapacitado, ¿no? Repíteme la pregunta que yo enlace bien con lo que te estaba contando. Sí, los consejos, en cierto modo, los recomendaciones. Consejos, vale. Mi primer héroe favorito es Daredevil, y dejando ese superhéroe a un lado, no sé si te acuerdas de una serie que se llamaba El Gran Héroe Americano. Uy, me suena, tengo recuerdos, pero son vagos, no pero sí se la he escuchado. El Gran Héroe Americano fue una serie de finales de los 80, mediados finales de los 80, y un superhéroe, o sea, iba con un amigo que era agente del FBI, iban en un coche cruzando el desierto, estos desiertos americanos que hay tremendos, y se encuentran con una nave espacial. Y entonces la nave espacial baja y le da un traje de superhéroe y se lo da de los 2, no al agente del FBI, al otro. Dice, tú tienes mejor enfoque para usar el traje de superhéroe. Y él era profe de instituto. Lo que hace es, en la primera noche que le dan el traje, perder el libro de instrucciones. Se pasa toda la serie sin saber aterrizar. Se esnafra cada vez que aterriza. Le sale todo mal, pero al final, o sea, le queda todo sin glamour. Quiero decir, es el antihéroe. Se va pegando leches. El traje le queda, o sea, es un tirillas. Es William Catt, es un tirillas. No, ¿sabes? No, ahí no hay sexapil ninguno. Pero al final cumple, le sale bien, es el único superhéroe que es profe, y es el único capaz de que salga todo feo y al final que salga bien. Entonces, esa idea de cuando los profes somos superhéroes nos parecemos más al gran héroe americano que a Spiderman o a Batman. Entonces, con esa idea en la cabeza, esa idea mental, de bueno, al final lo importante es que la cosa sale y que funciona, se entra en las aulas
con mucha más tranquilidad, mucha más humildad y mucha más capacidad de aprender. Porque yo he metido la pata, pierdo la cuenta de las veces que he metido la pata en el último mes, no te quiero decir en mi carrera profesional. Pero sabiendo que, bueno, no me van a dar el Global Teacher Prize, pues ya está. Con esa seguridad, adelante. Pues con estas recomendaciones y consejos fantásticos de Fátima, ponemos este punto y final a esta magnífica charla. Fátima, me lo he pasado pipa contigo, o sea, de verdad, me he reído muchísimo, te explicas de maravilla. Me quedo con muchos detalles que has compartido conmigo que me sirven también a mí un poco para seguir mejorando y seguir reflexionando sobre mi formación y, como te decía, por si ojalá en un futuro no muy lejano estoy en una clase delante de pequeñajos y de pequeñajas y nada, que darte 1.000.000 de gracias por haberme atendido, a pesar de que tenía la gargantilla un poco ahí tocadilla, pero de verdad que ha sido un placer auténtico y de verdad por dedicarme también una parte de tu tiempo en atenderme y, bueno, conversar, como en este canal, sobre educación. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad de hablar de lo que me gusta, que es que como me gusta poco, pues ya ves. Es una apasionada, de verdad, ¿eh? Bueno, al resto de personas que hayáis estado ahí una semana más detrás de la pantalla, daros las gracias como siempre. Dejaré ahí, como decía antes, en la descripción todos los datos relacionados con el trabajo que desarrolla Fátima, también por si queréis poneros en contacto con ella, preguntarle cualquier cuestión que sea de vuestro interés. Y nada más, como decía, ponemos aquí punto y final a este nuevo episodio de Charlamos sobre Educación y nos vemos en la próxima charla. Fátima, muchísimas gracias, un beso y un abrazo enorme. Chao.